Por favor, tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 17 de Mateo que nos fue leído hoy. Continuamos con este estudio del Evangelio de Mateo. Ha sido maravilloso estudiar este Evangelio. Mateo nos presenta un recuento claro de la vida de Jesús. Lo hemos visto desde el nacimiento, desde sus inicios, desde su bautismo, su ministerio de predicación, sus milagros. Mateo ha sido muy minucioso en presentar este recuento, este testimonio de la vida de Jesús. Y llegamos a este punto del libro, el capítulo 17, donde nos encontramos en este periodo de la vida de Jesús, donde la cruz está ya más cerca. Jesús está pronto a ir al Calvario. En el capítulo 16, el capítulo anterior, vimos a Jesús viajando con sus discípulos a regiones gentiles, es decir, lugares habitados mayormente por gente que no era judía. Y en esos lugares, Jesús les hace una pregunta muy especial, muy fuerte a sus discípulos. El capítulo 16, verso 15, registra que Él les preguntó: Ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Llegó el momento en que los discípulos tenían que manifestarse, tenían que decir para ellos quién es Jesús. Y en ese momento Pedro toma la palabra en representación de todos los demás y responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso nos muestra que ya para ese momento de la historia, después de haber compartido con Jesús, después de haber escuchado y presenciado y prácticamente vivido con Jesús, los discípulos tienen una mayor claridad acerca de la verdadera identidad de Jesús. Su fe ha crecido, su compromiso ha crecido. Por fin, alguien puede decir la verdad acerca de Jesús: tú eres el Cristo. Pero todavía hay trabajo por hacer. Todavía ellos necesitan comprender más. Y Jesús sabe que todavía los discípulos necesitan. De hecho, en este momento, Jesús sabe que una prueba viene para los discípulos. Una prueba terrible, la más fuerte de sus vidas. Jesús sabe que la cruz está cerca. Él sabe que sus discípulos van a ser separados de Él. Y que ellos van a sufrir. Y que ellos van a terminar en la incertidumbre. Después de haber dicho: tú eres el Cristo. Tú eres el Rey. De repente van a ver a ese Mesías, ese Rey, desnudo, flagelado, torturado, colgado en una cruz. Y la incertidumbre se va a apoderar de ellos. Entonces Jesús sabe que sus discípulos van a enfrentar una prueba tremenda. Que viene pronto, a grandes pasos. Es por eso que al final del capítulo 16 leemos que Él comienza con un sentido de urgencia a enseñarles, a prepararlos de que era necesario de que Él sufra a manos de los líderes judíos, de que sea torturado y crucificado, pero que iba a resucitar. Empieza a enseñarles, empieza a prepararlos. Jesús les dice que si ellos quieren seguir siendo sus discípulos, también tendrán que tomar su cruz, negarse a sí mismos y tomar su cruz. Eso está en el verso 24. ¡Qué tremendas palabras! Entonces Jesús está hablándoles, les está preparando y les está diciendo prácticamente: chiquillos, lo que viene no es un crucero. No es, lo que yo tengo programado para lo que Dios tiene programado para ustedes no es un plan de discipulado cómodo. El plan de Dios de discipulado para ustedes no es un plan de relajo con asado incluido y tiempos de retiro con vistas al mar. Lo que viene adelante es algo difícil. Tienen que tomar su cruz. Y Jesús sabía que para los discípulos esto iba a ser demasiado difícil de procesar, de vivir. Por eso Él, en su tremendo amor por estos hombres, que por cierto van a ser los líderes de su iglesia, en su gran amor, Él decide darles una demostración,
un recordatorio de la gloria suprema que vendrá. ¿Alguna vez has necesitado un recordatorio real de la verdad cuando la vida se pone difícil? Que alguien te diga, oye, pero recuerda, esto no es el final, hay algo verdadero, mucho más grande. Eso es lo que hizo Jesús en la transfiguración. La transfiguración es un adelanto de la gloria absoluta de Jesucristo, el Hijo de Dios. La transfiguración les va a mostrar que Jesús es radiante. Por lo tanto, les va a preparar para cuando venga ese tiempo de prueba. Y la transfiguración también a nosotros nos anima a verlo en toda su gloria y escucharlo a Él por encima de todas las demás voces. Entonces vamos al pasaje de la transfiguración. Este sermón lo he titulado La gloria de Jesús. Y vamos a ir sección por sección. Vamos primero a los primeros 4 versículos, versos 1 al 4, donde vemos esta maravillosa revelación de la gloria del Rey. Sigue por favor en tu Biblia, el primer verso, verso 1. Vemos a Jesús apartando a tres testigos. 3 testigos que van a presenciar algo maravilloso. 3 hombres escogidos por Él mismo. Estos 3 discípulos, estos 3 testigos, eran los discípulos más cercanos a Jesús. Pedro, Jacobo y Juan. Lo que va a pasar en ese monte no es un evento público. Es una revelación para fortalecer de estos 3 hombres, quienes van a ser los líderes clave para cuando venga la prueba de la cruz. Porque estos 3 hombres van a tomar el liderazgo del resto de sus hermanos, los van a alentar en el momento más doloroso cuando su maestro se ha apartado. Entonces, por eso Jesús escoge a estos 3 discípulos. Y Mateo dice rápidamente en los versos 2 y 3 que fueron al monte y Jesús se transfiguró delante de ellos. Aquí la palabra transfiguración es una palabra que nosotros no usamos muy seguido, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir transfiguración? Transfiguración quiere decir transformación. Transformación. Proviene de la palabra griega metamorfo, de donde obtenemos también metamorfosis. Que sí que es un cambio. Un cambio. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cómo Jesús se transformó? El mismo verso lo explica. Mira en tu Biblia, dice, el rostro y la ropa de Jesús brillaron con luz gloriosa. Mateo dice que el resplandor era como el sol. Entonces, ¿te imaginas? De repente Jesús está frente a ellos y ocurre esta transformación donde su rostro y su ropa brilla como el sol. Es tremendo. Es tremendo. Pero esta transformación tiene un gran propósito. Dios les está mostrando un adelanto de la gloria de Jesús. Esta transfiguración es como un tráiler de una película o como una maqueta de un edificio. Antes de que se termine de construir un edificio, los arquitectos hacen una versión chica. No sé si has visto en los modelos, esa versión se llama maqueta, donde tú puedes ver cómo va a ser ese edificio. Esta transformación, esta transfiguración es eso. Dios les está mostrando a estos 3 hombres un adelanto de lo que vendrá. La gloria de Jesús, su resurrección, su segunda venida. El Padre les está mostrando la verdadera gloria de Jesús, su divinidad. Pero eso no fue todo. Además de la transformación de Jesús, ocurre otra cosa. ¿Qué pasó? Miren tu Biblia. ¿Qué pasó? Además de que Jesús se transformó en ese resplandor, ¿qué pasó? ¿Aparecieron quiénes? Moisés y Elías. Ahora, el texto no nos dice cómo es que los discípulos reconocieron que eran Moisés y Elías. ¿Acaso Dios los mandó con un letrerito de esos que usamos en las conferencias? Hola, mi nombre es Moisés. Hola, mi nombre es Elías. No sabemos cómo fue, porque estos 2 personajes eran de la antigüedad de la historia de Israel. No sabemos cómo se presentaron.
Hola, mucho gusto, mi nombre es Moisés. Yo dividí el mar en dos. Hola, mucho gusto, mi nombre es Elías. Yo luché contra los sacerdotes de Baal. No sabemos cómo los discípulos los reconocieron. Quizás Dios mismo los ha presentado. Pero Mateo no registra esa cosa porque en el fondo no es importante. Lo que sí es importante que Mateo registra es que ambos comenzaron a hablar con Jesús. ¿Te diste cuenta? Aparecieron y estaban al tiro conversando con Jesús. ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo conocían a Jesús? Lo conocían. Estos dos grandes hombres de Dios que habían muerto siglos atrás, que estaban en la gloria de Dios, vinieron a conversar con Jesús. Porque lo conocieron en la gloria de Dios. Ahora, ¿de qué hablaban? Mateo tampoco nos lo dice. El tema es de que no hay duda para los discípulos. Esos dos hombres eran los dos grandes héroes de su historia, de su religión, de su fe. Moisés y Elías. Moisés, el gran líder de Israel, que representa la ley. Porque Dios le entregó su ley a Moisés. Además, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente los libros de la ley. Moisés representa la ley. Y Elías fue el gran profeta del Antiguo Testamento. Elías representa a todos los profetas. Elías era considerado el más grande de los profetas, especialmente porque había una promesa, una profecía del Antiguo Testamento que está entre paréntesis en Malaquías 5, que decía que Elías iba a volver a venir y que la llegada de Elías iba a ser la señal de que Dios estaba a punto de restaurar todas las cosas. Entonces, en el tiempo de los discípulos había mucha expectativa. Esperaban que llegue Elías. Y de repente aquí está Moisés y Elías, que representa Moisés la ley y Elías representa a los profetas, el más grande profeta. Pero esto es algo muy potente, porque la ley y los profetas es la forma oficial como los judíos en tiempos de Jesús se referían a las Escrituras. Ellos no decían tenemos la Biblia, ellos decían tenemos la ley y los profetas. Así llamaban a la palabra de Dios. Dios dice, ¿dónde dice? En la ley y los profetas. Y aquí está Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa los profetas. Moisés y Elías están representando la totalidad del Antiguo Testamento, que están ahí con Jesús. Su aparición nos está enseñando que Jesús es el cumplimiento de todo lo que enseña la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Porque Moisés y Elías están ahí hablando con Jesús y de repente Dios va a decir, escúchenlo a él. Este fue un tremendo momento de gloria para esos 3 discípulos. ¿Te imaginas? ¿Qué hubieras hecho tú estando ahí? ¿Qué hubiera hecho yo? Es como demasiado choqueante. De repente, Jesús, tu maestro, a quien amas, a quien has visto caminar, lo has visto cansado, lo has visto quizás hasta sucio por el polvo del campo, lo has visto como un hombre común y corriente. Claro, tu maestro especial con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, pero también un ser humano. Pero de repente brilla como el sol. De repente brilla como el sol y aparecen Moisés y Elías a conversar con él. Es un momento como ningún otro. Y los discípulos ven esta gloria, ven este momento sublime. Pero cómo no, también fue el momento para que Pedro, nuestro querido Pedro, tenga una reacción desubicada. Mire el verso 4. En medio de esa gloria, en medio de esa transformación y la aparición de Moisés y Elías, Pedro abre su boca, nuevamente con esa impetuosidad que lo caracteriza. Y dice, ¿quieres que construya unos cobertizos para ti, para Moisés y Elías? ¿Qué son cobertizos? Los cobertizos, la palabra cobertizos aquí que se ha traducido, podemos traducirlos como enramadas. Son casuchas levantadas con ramas, con hojas, chozas improvisadas hechas de palos, para Jesús y sus 2 amigos.
Es una forma torpe de Pedro de querer procesar lo que está. Claramente, lo que pasó, lo que estaba viendo Pedro era demasiado para él. No sabía cómo procesar esto. Y por lo menos él dijo algo, ¿no es cierto? Seamos algo buenos con Pedro. Los otros dos se quedaron callados, no dijeron nada. Pero Pedro, ¿qué hago con esto? Mi maestro está brillando como el sol y de repente está hablando con Moisés y Elías. Tengo que decir algo. Pedro, di algo. ¿Y quieres que haga unas cosas? Fue como su forma de procesar, pero también su forma de querer controlar la situación. Es como cuando algo se escapa de ti. Y esa es la naturaleza nuestra, ¿no es cierto? La naturaleza humana. Queremos procesar algo que no entendemos, queremos controlarlo. ¿Qué harías tú en una situación así? No hay nada que hacer, como esto está completamente fuera de mi control. Entonces, tengo que hacer unas cosas, tengo que decir algo, tengo que mostrar algo. Fue un intento torpe de prolongar esta experiencia, de controlar esta situación, y lanza esa propuesta. Pedro cometió un grave error al decir esa propuesta, porque el error que está haciendo Pedro es de poner a Jesús con Moisés y Elías al mismo nivel. Y esto es un error que Dios corrige inmediatamente. ¿Te diste cuenta? Dios interrumpe a Pedro. En su misericordia, Dios no le permite que Pedro siga hablando más. Lo interrumpe. Mientras Pedro todavía está hablando, Dios lo interrumpe para aclarar ese punto. Este no es un profeta más como Elías. Este no es un líder más como Moisés. Este es mi hijo amado. Dios exalta a Jesús por encima de los más grandes héroes de la religión y de la historia del pueblo de Israel. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. A él. Ya no a Moisés, ya no a Elías. A él. A él. Es potente. La reacción de Pedro me enseña que en nuestra humanidad nosotros tendemos a hacer lo mismo, queridos hermanos. Cuando suceden cosas que no entendemos, que no podemos controlar, tendemos a reducir a Jesús. Tendemos a dudar de su poder, de su presencia, de su amor. ¿Cuántos púlpitos predican a Jesús como un simple milagrero? ¿Cuánta gente no lo ve nada más que como un líder religioso? O alguien que está ahí para ayudarme en mi momento de necesidad, pero no como el Señor, a quien tengo que escuchar, a quien tengo que obedecer, a quien tengo que seguir. Por eso es que Dios interrumpió a Pedro, salvándolo de decir más torpezas, y reveló lo más importante que necesitaban saber esos tres hombres. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Vamos a los versos 5 al 8. Mateo dice que en ese momento una nube de luz los cubrió. Y desde esa nube Dios habló para decir esas palabras. Esta nube tampoco es una coincidencia. En todo el Antiguo Testamento podemos leer que Dios, cuando Él se manifestaba, cuando Él decidía mostrar su gloria, una palabra que el hebreo antiguo es Shekinah, la gloria visible de Dios, lo hacía siempre desde una nube. Cuando está el pueblo frente al monte Sinaí, Dios manda una nube. Cuando se construye el templo, Salomón construye el templo y invoca al Señor, de repente una nube densa cubre el templo y desde la nube habla Dios. Siempre Dios manifestó su presencia desde una nube. Y aquí sucede lo mismo. Vuelve a presentarse la nube de la presencia de Dios. Y desde ahí Él dice estas palabras. Este es mi hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. Es la misma voz que habló desde el bautismo de Jesús. Solo que ahora se añade el mandato. Escúchenlo. Y este es el punto culminante del pasaje. El mandato de Dios. Escúchenlo. En la presencia de Moisés y Elías, la ley y los profetas, el Padre pone como autoridad suprema a Jesús. Escúchenlo a Él. A partir de este momento, la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento está subordinado a Cristo. A partir de este momento,
Toda la ley y los profetas deben entenderse, deben predicarse, deben leerse, deben obedecerse desde Cristo. Escúchenlo a Él, a Él. Moisés y Elías están en representación de la ley y los profetas para dar un paso atrás. Y Dios pone en preeminencia la autoridad final de la palabra de Dios, de la ley y los profetas del Antiguo Testamento. No está en ellos mismos, sino en Cristo. Sin Cristo no tenemos verdadera palabra de Dios. En otras palabras, Jesús es superior. Jesús es la autoridad final. Sus palabras son la autoridad final. El Antiguo Testamento debe ser interpretado a través de Jesús. De hecho, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Nos prepara para conocer a Jesús y se cumple en Jesús. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. Y los discípulos terminaron de guata en el piso, llenos de miedo. Pero Jesús en su misericordia los toca. El miedo se va, la nube se va y de repente ellos se dan cuenta que están otra vez solos con su maestro. Pero ahora es mucho más que su maestro, ¿no es cierto? Ahora es su Señor. Su Señor. Ese fue el punto de todo este encuentro. Que estos tres hombres tengan una experiencia única que los va a acercar a Cristo. Ellos lo necesitaban y lo van a necesitar porque en pocos días más van a ver a este Señor colgado de una cruz. Ahí están las palabras. Vamos a los últimos versos del pasaje. Este es el epílogo, versos 9 al 13. Jesús les ordena que no digan nada a los demás todavía. Su gloria no se va a revelar sino hasta después de su resurrección. Su gloria debe ser vista a través de su victoria sobre la muerte. Así que los discípulos tienen que guardar silencio. Pero a ellos les queda todavía una duda sobre Elías. Al verlo en la transfiguración, quizás le vino a la memoria esa profecía en Malaquías de que Elías iba a venir. Así que probablemente les quedó la duda si esa profecía se cumplió ahora que vieron a Elías. Pero la respuesta de Jesús es sorprendente nuevamente. En el verso 13, Jesús le responde que Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que abrió el camino para la llegada de Jesús, tal como las escrituras prometían que Elías iba a hacer. En ese sentido, Jesús dice que Elías ya vino. No porque se haya reencarnado en Juan, sino porque Juan cumple el papel de Elías. Pero lo interesante es que Jesús dice que los judíos rechazaron a Juan el Bautista y a él también lo iban a rechazar. Nuevamente, el Señor preparando a sus discípulos para lo que vendrá. Y así termina el pasaje. ¿Qué nos enseña a nosotros este pasaje de la palabra de Dios? Queridos, la transfiguración, esta transformación de Jesús, fue una visión corta de la gloria de Cristo, que Dios permitió que 3 de sus discípulos lo vieran para sostenerlos en su fe. En su gran amor y misericordia, el Señor los estaba preparando para ese tiempo de sufrimiento y de incertidumbre que ellos iban a vivir cuando Jesús sea crucificado. Queridos hermanos, esto nos muestra que el Señor nos puede dar la misma seguridad de quién es Jesús para que nosotros también enfrentemos el sufrimiento, el dolor y la prueba. Cuando pasamos por angustia, por la prueba, por la pérdida y el sufrimiento, ¿qué pasa con nosotros? Cuando nos enteramos que tenemos una enfermedad o cuando nos damos cuenta que no vamos a llegar a fin de mes con el presupuesto, cuando alguien querido por nosotros cae en algún problema o una enfermedad, nuestro instinto natural nos lleva inmediatamente a querer buscar respuestas, ¿no es cierto? Queremos respuestas. ¿Por qué? Y quizá más importante, ¿cómo salgo de esta? Este pasaje nos recuerda que lo que necesitamos en verdad, más que respuestas, es
que nos muestren a Jesús en su gloria. Jesús no fue al monte con esos 3 discípulos para decirles, muchachos, miren, aquí está, les voy a mostrar un calendario, en esta fecha me van a apresar, esta otra fecha me van a crucificar, los estoy preparando. No, Él fue no para explicarles lo que va a suceder, ni cómo ellos pueden enfrentar esa situación. Él fue para mostrarles su gloria. Queridos, lo único que puede darnos consuelo, fuerza, paz y descanso es comprender quién es Jesús en medio de esas situaciones de dolor y de incertidumbre. Necesitamos un vistazo de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Y lo otro que nos muestra este pasaje es acerca de la respuesta que tenemos que tener a Jesús. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al ver la gloria de Jesús? La única respuesta apropiada a la revelación de la gloria de Jesús es obediencia. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Escúchenlo. Lo que me lleva a preguntarme, ¿a quién oyes en tu vida? En los momentos críticos, en los momentos de prueba, ¿a quién estamos oyendo? ¿Dónde buscamos respuestas y soluciones? ¿Será que quizás tiendo a escuchar más a lo que me dice la cultura, o mis propios miedos, a mi experiencia del pasado, al consejo de hombres, a la voz del diablo que me quiere condenar, asustar? Somos como Pedro tratando de hacer nuestros cobertizos, nuestras enramadas de palos, buscando soluciones humanas a cuestiones eternas y espirituales. Este pasaje me anima a recordar que debo buscar a Cristo glorificado y escucharlo a Él. Queridos, Jesús se ha revelado ante nosotros en su palabra. Escuchar a Jesús significa obedecer sus palabras, especialmente sus palabras difíciles sobre el sufrimiento y la cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No, antes dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Queridos hermanos, no busquemos nuestra propia gloria o experiencia como Pedro, tratando de fabricar sus cobertizos, sino que seamos fieles y obedientes al Señor. Deja que la voz de Dios en el monte de la transfiguración hoy te hable a tu corazón. Hoy Él te está diciendo, este es mi Hijo, escúchalo a Él. Quiero dejarles una pregunta para meditar y conversar. Perdón. Ahí sí. Para conversar quizás ahora en el cafecito o más tarde en sus casas entre ustedes. El mandato de Dios fue de escuchar a Jesús. Su voz, su palabra debe tener autoridad suprema sobre nosotros. La pregunta es, ¿cómo aplicamos esta verdad a nuestra situación moderna, donde las tendencias culturales parecen estar en conflicto con la enseñanza de Cristo? ¿Cómo escuchamos la voz de Jesús cuando todo el mundo y nuestra experiencia nos dice que podemos encontrar respuestas en nosotros mismos? Busca en tu interior y ahí encontrar la respuesta. O cuando la cultura dice, no, esto ya no ha pasado de moda, esto ya no es así. O cuando la cultura te dice, no, tienes que buscar tu propia satisfacción, tu propio interés sobre todas las cosas. ¿Cómo nosotros aplicamos este mandato? Escúchenlo. En una cultura, en una situación moderna, donde parece que a veces hay conflicto. Piensen en ejemplos que ustedes están viviendo, donde sienten esa presión, y oren. Amén. Para conversar, para meditar, oremos ahora.